Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Diálogo Pastoral. Como todos los miércoles y de costumbre, aquí en la cadena del mediodía, por la cadena del milagro, desde el Ministerio Cristo Viene y para el mundo entero. Este es su pastor, el pastor Orlando Nieves Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Taller del Maestro en el barrio Zanjas de Camuy, saludando a todos y cada uno de nuestros hermanos televidentes, ya sea en Puerto Rico, el Caribe, Estados Unidos y a través del mundo entero, que nos siguen a través de www.cdminternacional.com. Gloria sea al Señor. Y en estas festividades navideñas que se aproximan, felicidades, feliz Navidad a ti, amado hermano, amada hermana, a tus seres queridos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, y que la gracia de Dios los acompañe a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía, y aprovechamos la oportunidad para decirles que el próximo miércoles va a estar con nosotros la pastora Selmin Monroso en este cierre de este año 2022 para la gloria de Dios. Y también que el sábado 31 de diciembre, en el horario de 11 a 12 de la noche, tenemos un programa especial de fin de año. En una horita, de 11 a 12 de la noche, vamos a despedir el año desde aquí, desde las facilidades del Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, con ustedes. ¿Cómo nos íbamos a pasar por alto esta gran oportunidad si hasta aquí nos ha traído el Señor? Así que siéntase en la libertad de llamarnos, amados hermanos, a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque al final del programa nuestro pastor va a estar orando por cada una de sus peticiones. Pueden llamarnos al 787-898-5410 y el 787-898-5120 para aquellos que están fuera del territorio de Estados Unidos, continental y Puerto Rico. Recuerden marcar el prefijo 1 porque tenemos un grupo de hombres y mujeres de Dios listos para tomar sus peticiones, pero también para orar por cada uno de ustedes. Así que no espere hasta el final del programa, llámanos con esa petición. Gloria sea al Señor, y queremos ser de bendición para ustedes. Así que en esta preciosa tarde del Señor nos acompaña el pastor Carlos David Linares Soler, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Península Cantera en San Juan. Pastor, Dios te bendiga y bienvenido. Amén, amén. Muchas gracias de verdad por esta invitación, y me siento más que honrado de estar en este espacio. Amén. Saluda a tu familia, a la iglesia. Seguro que sí. En esta hora, ¿verdad? Quiero agradecer al pastor, ¿verdad? Orlando, y a la misma vez quiero enviarle un saludo a la Iglesia de Dios Mission Board, Península de Cantera, a mis ovejitas. Qué bueno, ¿verdad? Que ustedes me han estado apoyando, y Dios ha sido más que bueno. También a mi amada esposa, a mi familia, Melissa Santos, esposa mía, te amo. Y a cada uno de mis hijos le envío, ¿verdad? Desde estas facilidades un fuerte abrazo. Los amo mucho. Amén. Carlos, haciendo un paréntesis, ¿qué edad tú tienes? Pues mira, eso es un debate. Todo el mundo me pregunta mi edad, pero recientemente, el mes pasado, cumplí 37 años. 37 años, 37 wow, gloria a Dios. Pero uno se mantiene joven. Sí, sí, muchos me dicen, pero en realidad me ponen de 30 a 32 y no tengo 37 años ya. ¿Cuántos hijos tienes? Bueno, para la gloria del Señor, tengo 7 hijos. ¡Wow! Son 7 hijos. Sí. ¿Cuántos varones, cuántas nenas? Hay varones, tengo 2 varones y 5 nenas. ¡Wow! ¡Qué bendición! Gracias, Uno para bueno. cada día de la semana. Sí, Señor. Esa es una gran bendición. Y el pastor está con nosotros porque vamos a tocar el tema del llamado pastoral a la familia pastoral. El llamado de la familia pastoral. Porque a veces creemos, Pastor Carlos, que solamente el llamado es para una persona. Pero es más que una persona, es un matrimonio, pero también abarca a nuestros hijos, toda nuestros seres queridos y la familia más cercana. Gloria sea el Señor. Para ellos, amados hermanos, vamos a citar la palabra del Señor en Jeremías capítulo 3, versículos del 12 al 15, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad,
porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Gracias a Dios por esta poderosa palabra. Pastor Carlos, estos momentos que estamos viviendo, cada día la palabra se hace más real en nuestra vida, a pesar que fue escrita miles de años antes de Cristo. ¿Cómo nos dice Dios por medio del profeta Jeremías esta palabra esperanzadora para aquellos que se arrepientan y vuelvan a Dios? Ciertamente podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que siempre Dios ha estado dispuesto y disponible para que el ser humano se acerque a Él con corazones arrepentidos. El llamado de Dios siempre ha sido que nos arrepintamos. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros personalmente e individualmente. Así que Dios utilizó al profeta para ser el vocero, para ser la voz de Dios en tiempos de crisis, en unos tiempos bien difíciles, para que el pueblo de Israel se acercara a Dios, tornara su mirada nuevamente a nuestro Señor Todopoderoso. Wow. ¿Cómo esta palabra cobra relevancia hoy en día a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo? Pero también, pastor, lamentablemente hay cosas que están ocurriendo dentro de la iglesia, de varias iglesias. Ciertamente es muy pertinente, porque el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, él hace un llamado a conversión. Él hace un llamado nuevamente a convertir. ¿Sabe? Cuando habla de convertir es que ciertamente nos volvamos al Señor. Entonces, Él les dice, convertíos, hijos rebeldes. En otra versión le dice apóstata. Es decir, que si habla de apóstata, está hablando de alguien que en algún momento estuvo en la verdad. Conoció la fe. Conoció la fe, pero que de alguna manera se ha tornado atrás, ha dejado, ¿verdad?, de practicar ciertas disciplinas espirituales que en algún momento fueron fundamentales, pero que ahora son irrelevantes y, ¿verdad?, de alguna manera en este tiempo se ha pasado como la Coca-Cola. En estos días estaba hablando en la iglesia, estaba diciendo, nadie se toma un refresco, mitad de refresco y mitad de agua. ¿Por qué? Porque cuando está diluido no tiene el mismo sabor. Así mismo ocurre nosotros como creyentes, la iglesia, el pueblo de Dios, no podemos diluirnos con los asuntos del mundo. Porque cuando los diluimos, entonces ocurre lo que Jesús predicó en el Sermón del Monte. Si la sal pierde, ¿verdad?, su sazón, se vuelve insípida. Y si se vuelve insípida, entonces está lista para ser hollada por los hombres. Pisoteada. Y pisoteada. Es un peligro para nosotros diluirnos con los asuntos del mundo. Y es lamentable porque lo vemos advertencia tras advertencia, la palabra del Señor, cuando dice en su palabra, ¿cómo escaparemos nosotros una salvación tan grande? Si la palabra dicha a los ángeles fue firme y una tercera parte de los ángeles fueron arrojados, fueron echados de la presencia del Señor, ¿cómo es posible también que pasemos por alto la advertencia que habla el apóstol Juan en Apocalipsis cuando dice, mira, no le añadas a esta palabra ni le quites, porque lo que quieren hacer es diluirla y queremos ver personas que se avergüenzan en predicar la palabra del Señor? Yo he dicho, Pastor Carlos, que cuando una persona viene y dice, ay, perdóname por lo que te voy a decir, pero tengo una palabra de parte de Dios, entonces, mira, ¿sabes qué? No me la digas. Porque desde el momento en que tú digas, perdóname, y te estás lamentando tú, yo no quiero escuchar lo que sale de tu boca, porque si Dios dice algo, por más fuerte que sea, y Jeremías es el vivo ejemplo, Jeremías dice, no, mira, señora, esta palabra, tú me estás poniendo aquí entre la espada y la pared, pero ¿cómo no vamos a responder al llamado de Dios? ¿Cómo vamos a diluir esta palabra? Pablo lo dijo, ¿cómo me voy a avergonzar del Evangelio? Sí, eso es poderoso, porque ciertamente hace alrededor de un año tuve una experiencia extraordinaria. Estaba con mi esposa en un centro, ¿verdad?, comercial,
Y mientras estábamos compartiendo, después del culto del domingo, le dije, vámonos a compartir, a tener ese espacio, ¿verdad? De pareja. Y mientras estábamos compartiendo, se nos acerca un hombre y me dice, así te dice el Señor. Ciertamente yo decía, tantas personas que habemos aquí en este centro comercial, y como él sabe que yo soy siervo de Dios o un ministro. Y me dijo, así te dice el Señor, y me dio una palabra poderosa. Y hasta el día de hoy, un año, ¿verdad? Un año y medio después, he visto el fiel cumplimiento de aquella palabra. Y él no se excusó ni me puso, mira, perdóname, mira, siento algo de parte de Dios. No, él fue directo al grano. Y lo importante es que Jeremías, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Como el profeta llorón. Pero este profeta, ¿verdad? Él llevaba su queja frente al Señor. Él, de alguna manera, él se expresaba. Él abría su corazón con el Señor. Él era auténtico con el Señor. Pero a la hora de llevar el mensaje, fue contundente. Él habló el mensaje sin retroceso. Él no puso pero. Él fue bien claro. Y tuvo muchas adversidades por esto. Le costó llevar la palabra del Señor a un pueblo, como el Señor le había dicho de antemano, un pueblo rebelde. Rebelde. Que llega el momento en que Dios le está advirtiendo que viene un juicio, viene una reprimenda, viene un castigo por la desobediencia, porque no fue que Dios se levantó un día y, ay, yo tengo ganas de castigar al pueblo. No, fue que Dios advierte con tiempo, Dios envía sus mensajeros, Dios envía su palabra, Dios está advirtiendo, arrepentidos y convertidos, y le dice, ¿sabes qué? Ya me cansé, dile que esto es lo que va a pasar. Entonces, Jeremías se pone en una encrucijada porque dice, mira, nos van a llevar a un cautiverio, vamos a caer prisioneros, esta libertad no va a durar para siempre. Algo semejante a lo que hoy, este lado del hemisferio, estamos viviendo, Señor, que tenemos la libertad religiosa, pero estamos predicando el Evangelio, tenemos la libertad de los derechos que nos confiere la ley y la Constitución, pero lo utilizamos a nuestra conveniencia, olvidando que esta nación, Estados Unidos, Puerto Rico y muchas naciones, bueno, no muchas, pero pocas naciones fueron fundadas bajo la palabra de Dios. La Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico fueron hechos bajo la Constitución de que una nación bajo Dios, ¿ve? Entonces nos olvidamos de estas advertencias porque como hemos recibido tantas bendiciones y somos los hijos de Dios, nos merecemos todo esto, pero así también la advertencia, el juicio comienza por la casa. Abundando a eso, pastor, ciertamente el secularismo ha jugado un factor que ha infectado ciertamente muchas de nuestras iglesias. Hemos dejado y pasado por alto que ciertamente hay una promesa de Dios y hay una palabra que se tiene que cumplir. Cada día más que se acerca el retorno de nuestro Señor Jesucristo, esas libertades que hoy estamos viviendo se están reduciendo con leyes que muchas veces se están aprobando y que poco a poco nos están estrangulando. Y nosotros estamos, a veces nos dormimos y tenemos que estar alerta. Amén. Porque hay leyes que parecen ser buenas, pero cuando uno la escudriña y uno la puede ver a largo plazo, probablemente ahora no nos restringe, pero a largo plazo puede ser que aquella ley al principio sea la que en algún momento nos restrinjan. Y ahora mismo estamos gozando de una libertad. Así como en el pasado el profeta proclamó esa palabra en un momento de crisis, ahora es cuanto más nosotros en este tiempo tenemos que levantar nuestra voz profética y poder llamar a la gente al arrepentimiento. Hay muchas vidas que han dejado de creer porque simplemente nosotros en algún momentito hemos bajado un poco la guardia, pero hoy hay palabra para ese pueblo que nos está viendo. Tenemos que retomar nuestro lugar. Nosotros somos hijos de Dios, fuimos escogidos para proclamar este mensaje del Evangelio sin miedo. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo apóstol Pablo le dijo a Timoteo, alabado sea el nombre del Señor, ¿sabe? Que no temas, aún no te avergüences de mis prisiones. Alabado sea el nombre del Señor. Proclama, mira que te digo que proclames a tiempo y fuera de tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Es así, amado hermano, porque a veces vemos personas que lamentablemente
para caer bien con los del mundo, tornan su espalda a Dios. Y muchas personas sacan un texto bíblico fuera de contexto para entonces justificar la falta de compromiso, la falta de fe, no comprometerse con el Señor. Entonces dice, no, pero es que la Biblia dice que tenemos que obedecer las autoridades que tenemos y las leyes. Pero es que cuando el Estado comienza a ordenar lo que Dios prohíbe, entonces nosotros tenemos que decir, espérate, si el Estado comienza a ordenar lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios ordena, debemos entonces obedecer primeramente a Dios, porque yo quiero ver qué gobernante va a decir, bueno, voy a hacer una proclama para que llueva en medio de esta sequía. Imposible, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Pues entonces, si somos de Dios, me gusta esa declaración de Josué cuando dice, mi casa y yo serviremos a Dios. No es que voy a hacer un consejo, mijo, ¿qué tú quieres? Nena, ven acá, ¿tú quieres seguir a Dios? No, Él da una orden porque Él es la cabeza del hogar. Y como familia pastoral y como que nosotros tenemos nuestra casa, tiene que dar el ejemplo. No le vamos a poner un yugo más fuerte, pero sí tenemos que tener esta generación que se levante, que sea firme en sus principios y que donde quiera que vaya dé testimonio y no se avergüence del Evangelio. Ciertamente, yo estoy viviendo esto en carne propia. Yo estoy en la universidad, por la gracia y la misericordia de Dios, estoy, ¿verdad?, haciendo un bachillerato en psicología. Y ciertamente ahí en la universidad yo he podido ver cómo el mismo sistema está adoctrinando a nuestros jóvenes. Yo tengo compañeros jóvenes, ¿verdad?, de estudios, jóvenes, y cómo el mismo sistema ha jugado un papel para adoctrinar a esa juventud para que dejen de creer o que se alejen de creer en un ser eterno. Más bien lo que hace el sistema es empoderar al hombre, sacando a Dios del centro y a la misma vez empoderando al hombre como que el hombre tiene el poder para poder tener dominio y control sobre los asuntos que nos afectan, tanto climatológico, económico, social, y ciertamente eso está en contra de la Biblia, porque la Biblia nos habla de que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Es decir, que la misma Sagrada Escritura nos habla de que Dios es el Dios todopoderoso, el que tiene el control de todas las cosas. Dios todavía no ha perdido el control. Y por esto quiero abundar. En cierta ocasión entró el tema del aborto. Y cuando entró el tema del aborto, pues yo hice referencia, mira, yo como ministro, como pastor, creemos en esto. Cuando yo dije que era ministro y pastor, ciertamente eso pues causó un poco de revuelo en la clase, de alguna manera como para callar la voz, y entendí que en aquel momento yo era la voz profética que Dios había llevado y para guardar postura. Nosotros como iglesia no creemos en el aborto. Nosotros no avalamos en el aborto, no creemos en el aborto y vamos a mantenernos firmes porque creemos en la vida. Y la misma Sagrada Escritura nos dice en Proverbios, ¿verdad?, que abominación es a Jehová todos aquellos que se apresuran a derramar sangre inocente. Y nosotros todavía creemos, y para que usted pueda entender de que no podemos avergonzarnos aún en el lugar que nos encontremos, no podemos avergonzarnos, tenemos que tener la valentía, porque ciertamente el Señor nos dice en su palabra por medio del apóstol Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero una persona que no esté cimentada en la palabra se deja llevar como las olas del mar que vienen y van por los movimientos, por las presiones de este mundo. Entonces vemos cómo personas dicen, sí, pero es que el aborto puede estar permitido si ocurre una violación. Es que tú no puedes justificar y establecer por norma unos asuntos que son específicos, porque hay casos registrados en la Biblia que mujeres fueron violadas, pero Dios lo permitió. ¿Qué tú le vas a hacer
justificar el aborto porque ocurrió una violación y el trauma que esa madre va a recibir cuando pase después por el aborto, los efectos secundarios de la práctica, porque no lo quieren decir y no son claros. Dicen que en el vientre de una madre no hay vida. Pero si tú aplastas unos huevos de tortuga en la playa, te meten miles de dólares en multa y prisión. Dicen que no hay vida en el vientre de la madre, pero encuentran una bacteria en el planeta Marte, hay vida. Hay vida. Pero entonces, o te peinas o te haces rolo, porque ellos mismos se están contradiciendo y a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Entonces no hay una clara conciencia de lo que es el concepto de la palabra de Dios, porque es necesario tener más fe para creer los argumentos científicos, que todo comenzó con una explosión, que creer la palabra de Dios que fueron escritas miles de años antes, cuando dice, es que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces yo no he visto que una persona haga una explosión y le salga una casa. Todavía. Porque hay un diseñador, hay una persona que hace el querer y en el hacer. Y a eso se debe el llamado. Dios está llamando hoy en día. Y me gustó algo que dijo el pastor Carlos, que en ese salón de clase, en ese salón universitario, él era la palabra profética. Él fue escogido como Dios, como ese Jeremías, para advertir. Pero hay personas, pastor, lamentablemente, que se avergüenzan de hablar de lo que dice la palabra de Dios. Es más bien por la presión. Hay mucha presión en estos lugares, mucha presión tanto del sistema, cuando digo el sistema, desde los profesores que influencian a los demás estudiantes. Y hay estudiantes que no creen en el aborto, pero cuando llegan a estas salas universitarias, lo que es la presión del sistema más la presión de grupo, lo hace cambiar. Por eso es que vemos que la Sagrada Escritura dice que el hombre, ¿verdad?, de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Probablemente no cree, pero como no está firme sobre la roca, no tiene un fundamento claro, pues puede ceder sus principios, puede ceder y, ¿verdad?, sus ideales. Hay algo que yo quiero también hacer un énfasis. Ningún mal proviene de Dios. Amén. Ninguna violación, ningún maltrato viene de parte de Dios. Tenemos que tener claro que todo esto ha sido causado por causa del pecado. El pecado ha ocasionado que el hombre haga cosas viles, muy malas, que perjudican a todos los demás. Pero dentro de la permisividad de Dios, ¿verdad?, dentro de la soberanía de Dios, todo esto está aconteciendo. Y no es que Dios esté ajeno o que Dios se haga apático al dolor ajeno. Todo esto está aconteciendo porque ciertamente nosotros, ¿verdad?, los seres humanos nos hemos alejado de Dios. Cuanto más alejados estemos de Dios, cuanto más alejados estemos del llamado de Dios, vamos a padecer en esta tierra, en este mundo. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros podemos ver las cosas de una manera diferente. Nuestros ojos pueden abrirse y podemos ver, alabado sea el nombre del Señor, que todo este mal que ha sido causado en esta tierra y todo esto tiene un día de expiración. Todo esto va a terminar porque Dios va a erradicar el pecado, como dice la Sagrada Escritura, en un solo día. Aleluya, gloria a Dios. Así mismo es, amados hermanos. Y vamos a hacer una breve pausa aquí en Diálogo Pastoral y vamos a regresar con nuestro pastor Carlos David Linares Soler y vamos a profundizar un poquito más acerca del llamado al pastorado de él y su familia. Así que no se separen, regresamos en breve con su programa Diálogo Pastoral. Sermón Cristiano. También nos puedes escuchar en las siguientes redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Además de las aplicaciones para celulares, Android y iPhone en nuestra página sermoncristiano.tv. Bendiciendo, amados hermanos, qué bueno que están de regreso aquí en su programa Diálogo Pastoral. Hoy miércoles 21 de diciembre, dándole la gloria y la honra al Señor.
Recordándole a los hermanos televidentes que si se perdieron algún segmento de este subprograma Diálogo Pastoral, esta misma noche en el horario de 10 a 11 de la noche se retransmite el programa, pero también gracias al ministerio sermoncristiano.tv, así cuando lo escribe en las redes sociales, sermoncristiano.tv, nuestros hermanos retransmiten este programa en sus plataformas digitales, ya sea Facebook, Roku, YouTube. Gloria sea el Señor. Y qué bueno por la tecnología. Gloria sea el Señor que nos permite llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier hora, gracias a Apple TV, a Fire, a todos estos sistemas que la cadena del milagro tiene disponible para ustedes. Así que póngase en contacto con nosotros y síganos también en nuestra página en Facebook cuando dice Diálogo Pastoral en CDN Internacional. Estoy hablando con el pastor Carlos de Linares Soler de la Iglesia de Dios Mission Board Península y Cantera de San Juan, una comunidad especial que vamos a estar hablando de ella más adelante, gloria sea el Señor, acerca del llamado de la familia pastoral, porque nos olvidamos, amados hermanos, de que la situación que está ocurriendo, no tan solamente Dios llama al individuo, Dios llama a un matrimonio, pero también una familia, a toda una comunidad. Y nos estábamos basando en Jeremías capítulo 3, versículos del 12 al 15, pero en ese versículo 15, cuando dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Y nuestro hermano Carlos está estudiando un bachillerato en psicología, porque entonces tenemos que tener hombres y mujeres de Dios en todas las ramas. Gloria sea el Señor, de la ciencia, del gobierno. Dios levantó un José para que fuera el segundo gobernante. Gloria sea el Señor de Egipto. Dios levantó un Sadrach, Mesac, Abednego, un Daniel, un rey David, una reina Esther. Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con Dios, y más en este tiempo, para que se paren firmes a proclamar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pastor, ¿cómo fue ese llamado a la pastoral, tanto para usted como su familia? Pues ciertamente el Señor venía hablándonos, ¿verdad?, con bastante tiempo. El primer llamado, ¿verdad?, Dios usó un hermano, un pastor, y nos habló por medio de ese pastor, y eso fue en el año 2010. Y posteriormente a eso, pues empezamos a prepararnos. Primero fui al Instituto Bíblico, porque yo quería aprender más de la palabra de Dios, porque yo decía, bueno, si voy a hacer, ¿verdad?, si este es un llamado, ¿verdad?, de parte del Señor, pues yo quiero aceptar este llamado, pero tengo que prepararme. Y ahí empezamos, ¿verdad?, a prepararnos, ¿verdad?, en lo que es la teología bíblica y sistemática. Y posteriormente a eso el Señor seguía, ¿verdad?, trabajando y tratando con nuestras vidas, y era un sinnúmero de personas que Dios usaba, y siempre nos daba, ¿verdad?, la misma palabra de ese llamado pastoral. Y mi pastor ciertamente podía verlo, y trabajé bien unido a mi pastor José Rivera, que le envío un fuerte abrazo. José Rivera y su amada esposa Milna Ánamo, de la Iglesia de Dios Mission Board, casa de refugio en Las Margaritas. Wow. Y esto, ¿cómo lo tomó la familia? Con 7 hijos, 5 hijas, 2 muchachos, la tribu de Carlito. ¿Cómo fue recibida esto con tu esposa y con tus hijos? Pues ciertamente, antes de iniciar el ministerio, ¿verdad?, pastoral, el Señor viene preparando nuestros corazones. Ciertamente muchas personas piensan que son 2 o 3 los elegidos para llegar al ministerio pastoral, el mejor que canta, el mejor que toque la batería, el mejor que predique. Y esto no se trata de nada de eso. Ciertamente toda persona que es llamado, seleccionado por Dios para este ministerio, ciertamente es procesado a nivel espiritual. Ciertamente nosotros hemos pasado muchas de verdad situaciones por las cuales hoy entonces podemos entender por qué en el pasado pasamos por ciertas crisis, por ciertas situaciones, porque esa era la base para nosotros poder identificarnos con un pueblo. Porque ¿cómo podemos aconsejar a alguien si primeramente nosotros como ministros no hemos sido procesados para poder ser empáticos
con ese dolor, con esa tristeza de muchos o con esas frustraciones de otros. Nosotros hemos pasado por frustraciones también, hemos pasado por situaciones de crisis económica, crisis de verdad, de enfermedades, sin trabajo, un montón de cosas que hoy en día podemos hablar con esas personas y decirle, créeme, ahí estuve yo, pero nosotros creímos en Dios, Dios nos levantó, Dios nos bendijo, Dios se glorificó, vimos la mano de Dios, Dios abrió una puerta, amén, Dios tocó una vida y ciertamente hoy en día todo eso, ¿verdad? En el pasado fue, ¿verdad? La base de lo que hoy en día estamos, ¿verdad? Como ministerio pastoral y la familia. Qué bueno que dice eso y me identifico con lo que estás diciendo porque mucha gente no conoce, tú sabes, el trasfondo de ese llamado pastoral porque no saben las luchas, los retos, las adversidades. Y este fin de semana yo casé a mi hija mayor y me sorprendió que en la ceremonia de la recepción ella decidió voluntariamente lavarle los pies a su nuevo esposo, wow, y el esposo lavarle los pies a ella. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo esta niña? Porque uno todavía los ve como un niño, una joven ya profesional con su trabajo. ¿Cómo esta nena puede hacer eso? ¿Y de dónde sale? Y entonces escuchaba la voz de Dios. ¿Acaso fue en vano tú encaminar a tu hija en los caminos del Señor? Poderoso. Y yo decía, wow, empecé a llorar y yo decía, me estaba aguantando porque tanto era el padre que la iba a entregar como era el padre que iba a su pastor, que iba a oficializar la boda. Pero ver eso, me sentí con esa satisfacción y qué lindo que tú lo dices, Carlos, porque se cumple la palabra cuando dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, porque entonces podemos hablar con autoridad, con conocimiento pleno, y como dice Jeremías, gloria sea al Señor, que le daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia, porque ya hemos experimentado eso. Sabemos la escasez, pero sabemos que Dios es un Dios proveedor. Hoy en día existen retos y adversidades porque no están solamente antes del llamado. Cada día Dios hace nuevas sus misericordias, pero cada día trae sus propios retos, su propio afán y adversidades para la familia pastoral. ¿Cómo podemos enfrentarlos cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el más fuerte, y mantener un corazón conforme al de Dios? Ciertamente, lo que me ha ayudado es que cuando yo empecé este ministerio pastoral, se me acercó una persona y me dijo, mira, yo te recomiendo que lea la epístola de Timoteo antes de yo iniciar el ministerio pastoral. Yo no sabía todavía la fecha, porque cuando Dios nos llama, ciertamente nos llama después de un desastre en nuestro Puerto Rico. Dios nos llama en diciembre 17 del 2017 y sabemos que en el 2017, en septiembre, pasó el huracán María. Wow. O sea que cuando Dios nos llama a este ministerio pastoral, ciertamente en Puerto Rico había una gran crisis donde muchos hogares, muchos sectores, muchas comunidades no tenían el sistema eléctrico, calles cerradas, ciertamente la comida en muchos lugares, había escasez de alimentos y ciertamente fue en un tiempo para muchos de crisis, pero en ese momento de crisis surgió, ¿verdad?, una oportunidad de parte de Dios para que nosotros fuéramos a lo que es la Iglesia de Dios Mission Board, oasis de bendición en el barrio Santa Rita de Gurabo. Ciertamente un lugar, ¿verdad?, no una urbanización, es un área de verdad de Gurabo, el campo. Y allí llegamos con nuestros niños bastante pequeños en una Suzuki Swift, lo que le llaman una 3-pote. Wow, ahí, pequeño. De pequeño, ahí yo llegué en esa guaguita y ciertamente antes de yo iniciar este ministerio, este hermano me recomendó esta palabra. Está en Primera de Timoteo, capítulo 4, y yo quiero compartirla rápidamente desde el versículo 12 al versículo 16. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos? ¿Cómo podemos guardarnos? ¿De qué manera nosotros podemos guardar nuestro corazón? Y ciertamente aquí vi la clave. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
en la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, Amén, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permaneces en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, que esta es la parte que más me llama la atención. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Santo. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Wow. Es la única forma para nosotros poder mantenernos consagrados, puros al Señor, mantenernos en lo que es la enseñanza, en ocuparnos en la lectura de la palabra, no descuidar el don de Dios. Y también algo muy fundamental, tener cuidado de nosotros mismos. El mismo profeta dijo que no hay cosa más engañosa que nuestro propio corazón. Amén. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Y esto es bastante amplio. Cuidar nuestra salud física, pero también cuidar nuestra salud espiritual, que es fundamental y mucho más en la pastoral. Y vemos cómo está acaparando y lamentablemente llegando el pecado, y muchas personas descansan en su preparación académica, Lamentablemente. descansan en sus logros pasados, descansan en la posición que ya ocupa. Pero el apóstol Pablo era, ¿sabes qué? Todo esto que yo he logrado, todo esto que yo tengo, lo tengo por basura, pero sigo hacia adelante buscando al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Y fue quien tuvo la autoridad, y vamos a decirlo así, con toda esa certeza de que sean imitadores de mí como lo soy yo de Cristo, que se puso una posición para que fuera juzgado por otro, porque la gente dice, no, es que nadie puede juzgar. No, nosotros juzgamos, sí, pero la Biblia dice juzgar con justo juicio. Lo que no hacemos es condenar a nadie, porque así mismo se condena. Hay un juicio, hay una palabra que nos está diciendo bien claro que viene un momento crucial, hay un juicio, hay un día grande y temible. Este día grande va a ser glorioso para aquellos que acepten a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Pero aquellos que no, ese día grande va a ser terrible, porque va a ser el crujir del diente, va a ser de desesperación, buscarán la muerte. Y para esto es que Dios está llamando una pastoral conforme a su corazón. Pero pastor Carlos, recibimos una petición aquí y una de nuestras hermanas, Luisa González de Humacao, que pide por salud de su madre. Ella tiene 74 años, su madre tiene 103 años. ¡Wow! Poderoso. La hermana Luisa pregunta, pero ¿por qué la iglesia de Dios cambió? O sea, ella está hablando de que cambió. Y lo que me traía a la mente, y quiero compartirlo contigo y ver tu punto de vista ante este llamado pastoral que Dios ha hecho a ti y a tu familia. A veces nos ponemos que decimos, sí, cambia, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio del entendimiento, del conocimiento del Señor. Pero en Judas, versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La hermana Luisa tiene razón en algunas cosas. Sí, ha cambiado, amada hermana, pero ha cambiado algunas iglesias para bien, como habla en Apocalipsis de 7 iglesias. Las felicita por lo que ha logrado. A otras le dice, pero has olvidado tu primer amor, pero te crees rica y eres pobre, pero te crees que estás viva y estás muerta. Y le advierte. También me trae a la memoria el caso de Elías, que cuando descendió fuego del cielo, se metió a la cueva y dijo, solamente quedo yo. Y dijo, no, porque lo que tú estás mirando es tu alrededor inmediato. Abre tus ojos y mira alrededor de todo el mundo. ¿Cuántas iglesias hay en República Dominicana? ¿Cuántas iglesias en países de Asia, África, Europa?
Antártica, en las regiones templadas, gloria sea el Señor, predicando la palabra del Señor, y que no han olvidado y que no han negado la fe, ¿sabes? Yo quiero a esta hermana, ¿verdad? Luisa, ¿verdad? Que tiene esa interrogante y una preocupación muy sincera. Yo quiero que, ¿verdad? Que usted pueda entender, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está limpia. Amén. Está santa, está pura. No quita de que no hayan, ¿verdad?, unos pocos que estén manchando o de alguna manera dañando la imagen de la iglesia en general, porque ciertamente siempre sabemos que en toda institución por unos pocos generalizan, y no podemos, ¿verdad?, generalizar de que toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha cambiado, porque todavía yo creo en el poder, todavía fluye el poder de Dios, todavía el Señor sigue sanando, sí, todavía Señor. Al día de hoy sigue llamando jóvenes como yo. Hay muchos jóvenes llamados al ministerio pastoral, hay muchos jóvenes que Dios lo ha llamado al ministerio de evangelismo, son evangelistas, muchos jóvenes todavía que están saliendo a las misiones. Sí, lo que pasa es que hay un grupo que son influencers, ¿verdad?, lamentablemente, que tienen alta posición y se levantaron bajo el poder de Dios, pero de alguna manera el secularismo pues lo ha distorsionado, y por esos pocos, ¿verdad?, que están siendo influencers, son influencers, pues se ve de alguna manera opacada. Pero esa no es la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo al día de hoy está santa, pura. Y el mismo caso que ocurrió con el profeta Elías, él mismo menciona, yo soy el único que he quedado, pero el Señor le había dicho, espérate, Elías, yo tengo que hacerte entender que tú no eres el único, todavía hay 7,000 rodillas, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que no se han doblado ante Baal. Así que ciertamente sí podemos ver que hay 2 o 3, pero no es la iglesia en general, porque la iglesia en general está victoriosa, la iglesia en general todavía sigue marchante y militante. Por eso estamos aquí en esta poderosa tarde. Amén. Y por eso, amados hermanos, creemos en este ministerio. El Ministerio Cristo Viene. Ustedes ven que no se compromete con anuncios de doble sentido. Este ministerio se mantiene lo más fiel a la palabra del Señor. Es una misión, es un objetivo. La cadena de milagros, el Ministerio Cristo Viene, lo que queremos es seguir predicando. ¿Qué predicamos? De que Cristo sana, Cristo salva, bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que viene pronto por su iglesia. Y siempre aquí les recordamos a los hermanos, miren, busquen una iglesia donde le prediquen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero va a haber personas, manchas en nuestros ágapes, como dice la palabra del Señor, pero estas personas, dice la palabra del Señor, que Dios los vomitará cuando comemos algo que el cuerpo no lo tolera. Y si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo, no tolera esto, lo va a expulsar, gloria sea el Señor. Pero lo que tenemos es que mantener predicando la palabra, como decía nuestro pastor, a tiempo y fuera de tiempo. Pastor, para terminar, y que ore por estas peticiones de nuestros hermanos que han llegado aquí, infórmenle a los hermanos televidentes dónde se encuentra la iglesia, cómo se pueden mantener en contacto con la iglesia o con usted si desea invitarlo a usted a predicar o visitar su congregación. Amén, amén. Quiero rapidito, sé que el tiempo avanza, quiero dejarle saber a Luisa y a todos los demás que tengan esta misma interrogante, esta palabra, ¿verdad?, que pude escribir antes de llegar aquí. Dios le prometió al pueblo darle pastores, o sea, líderes que le seguirían a él y que estarían llenos del conocimiento y de sabiduría y de entendimiento. Dios vio la falta de dirección en Israel, por lo tanto, prometió proveerles el liderazgo que necesitaban. Nosotros confiamos hoy en día en nuestros líderes y esperamos que nos guíen y que nos dirijan por el camino correcto. Pero si estos no siguen a Dios, si de alguna manera hay uno que otro pastor que no sigue a Dios, nos llevarán por la senda equivocada. Así que hay una responsabilidad para Luisa y todos los oyentes que tienen la misma interrogante. Ore a Dios y pídale que nuestra nación,
que nuestras comunidades e iglesias tengan líderes que primeramente honren a Dios y que sean buenos ejemplos y estén llenos de la sabiduría y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, wow. ¿Cómo me pueden encontrar? Ciertamente me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, ¿verdad? Como Carlos Linares. Me pueden encontrar, ¿verdad? En Facebook como Carlos Linares. Ahí posteamos, ¿verdad? Cada actividad que vamos a estar llevando a cabo. También estamos ubicados en la, ¿verdad? En la barriada Península de Cantera, allí en Barrio Obrero, en la calle Florida, número 35, esquina Santa Elena. Nos puedes visitar tanto martes, jueves y domingo. Martes y jueves estamos desde las 7:30 de la noche. Los domingos estamos desde las 9 de la mañana. En esta semana estamos en lo que es la campaña de la niñez. Este jueves estamos, ¿verdad? En el último día de campaña de la niñez. Así que le hacemos una invitación a todos los que se encuentren en esa área cercana para que nos inviten, y también me pueden conseguir al 787-322-6505 para invitaciones, ¿verdad? Con tiempo me pueden invitar y estaremos, ¿verdad? Trabajándolo por medio de la agenda. Qué bueno, pastor, y esas palabras finales que estaba diciendo para nuestra hermana Luisa y todos nuestros televidentes. Yo siempre he dicho, mira, la palabra es fiel y verdadera. Y como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y tarde o temprano todo se sabe. No hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Si es difícil vivir una vida en santidad, amén, y no santidad por apariencia, una santidad genuina en espíritu y en verdad, ¿cuánto más difícil es vivir una doble vida? Sí. Qué lamentable es, pero ahí es que tenemos que ser personas íntegros y ser esas personas, como dice Jeremías, conforme al corazón de Dios. Nadie es perfecto, pero el mejor ejemplo lo tenemos en David. David cometió pecado, cometió asesinato, falló, pero él conocía el corazón de Dios, que si se humillaba, si pedía perdón, no para volverlo a hacer, no, para dejar esa vana manera de vivir y buscara genuinamente a Dios, Dios lo bendecería y Dios lo guardaría. Vamos a estar orando, pastor, por estas peticiones, así que diríjanos en oración, por favor. Amén, vamos a estar orando, ¿verdad? Por estas personas que nos llamaron. Amén. Y sí, a lo mejor usted no nos pudo llamar, pero vamos a clamar por usted también. Señor. Padre, Dios de gracia, Dios de poder y de misericordia. En esta hora, Señor, estamos más que agradecidos de que tú estás en medio de nosotros y con nosotros y por nosotros. Padre, mira estas peticiones, Señor amado. Yo pongo mis manos, Señor, sobre este papel. Pero yo te suplico que tu mano, Señor, sea extendida, Dios mío, sobre cada vida en esta hora. Oramos por sanidad. Oramos por restauración familiar, oramos por restauración matrimonial. En esta hora, Dios mío, si hay un hijo o una hija que esté en vicio, Dios mío, oramos, Padre de la gloria, para que tú, aleluya, te glorifiques y sean rotas todas las cadenas, toda ligadura de maldad, Señor, y sean libres por el poder de tu gracia. Oh, Dios mío, en esta hora, Señor amado, oramos por salvación. Dios mío, mira las vidas, Padre amado, que están ahí en esa lucha interna, Señor, que saben que servirte es bueno, pero de alguna manera algo los detiene. Oramos para que tú te glorifiques, que ellos puedan, Señor amado, aleluya, entender, Dios mío, que no hay nada mejor que estar, Señor, aleluya, en Cristo, Padre amado, porque tú eres el Dios que juró, prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Dios mío, y que las vidas puedan ver que todavía hay una mano extendida para restaurar. La mano de Jehová todavía no se ha cortado. Gracias te damos porque tú eres todopoderoso y creemos que tú nos oyes. Gracias, Dios. Gracias, amén, Señor. Gracias, y Padre. Amén. Gracias, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Amados hermanos, le damos las gracias. Amado pastor Carlos David Linares Soler. Unas palabras de despedida a los hermanos televidentes. Sí, Señor. Así que agradecemos, ¿verdad?, que ustedes estén viendo, ¿verdad?, este espacio, viéndonos, ¿verdad?, a nosotros. Gracias por su fiel sintonía. Estamos más que agradecidos.
Ciertamente le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. No se despegue de esta programación. Siempre, ¿verdad?, que tenga la oportunidad, manténgase conectado. Y si no pudo ver, ¿verdad?, esta transmisión o se ha perdido parte de esta transmisión, nuevamente, ¿verdad?, será esta noche. Esta noche a las 10 a 11 de 10 a 11 podrás nuevamente poder ver esta transmisión. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, a mi amada iglesia. También quiero agradecer, no quiero que se me olvide, a nuestro obispo nacional, Ricardo López, que fue la persona que Dios usó, alabado sea el nombre del Señor, para el llamado pastoral. Él pudo ver en mí, ¿verdad? Un pastor, y yo doy la gloria a Dios porque él fue ese instrumento que Dios usó para que hoy por hoy yo estuviera cumpliendo el sábado pasado 5 años en este hermoso ministerio pastoral. Amén. Y qué bueno, amados hermanos, porque Dios pone el querer como el hacer. Y me uno a las palabras de mi hermano Carlos. Sin lugar a dudas, Dios ha puesto hombres y mujeres de Dios para encaminar una nueva generación al pastorado. Hay a veces personas que hablan tan mal, no, que el pastorado, no. Esto es una aventura, amados hermanos, pero esto es como dice la palabra: el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los valientes, aleluya, los violentos tomarán, gloria sea el Señor, arrebatarán, gloria sea el Señor, porque tenemos que establecer el reino de Dios, no importando cuánto las tinieblas se levanten, no importando los retos. Cada cual tenemos que tomar esa cruz y seguir hacia adelante predicando la palabra. Quiero aprovechar rapidito, oiga bien, siento en mi corazón y mientras venía de camino desde San Juan hacia acá, hay vidas que nos están mirando o que probablemente nos van a ver en la transmisión por la noche. Dios ha puesto un llamado y tú sabes que es contigo. Hay un llamado pastoral. Santo, y se ha postergado por asuntos personales, por trabajo, por estudios, porque probablemente tengo que hacer esto para después pues ser pastor. Pues ¿sabes qué? Yo respondí al llamado y yo pensaba que yo iba a ser, ¿verdad?, profesional. Yo pensé tantas cosas, pero cuando Dios me llamó no pude negarme ese llamado. Así que no posponga el llamado al ministerio pastoral. Dios te está llamando, responde a ese gran llamado pastoral. Amén. Y lo que Dios quiere es obediencia. Él pondrá la palabra, Él te capacitará. La parte que nosotros podamos hacer, lo hacemos para la gloria y la honra del Señor. Así que, amados hermanos, nos veremos el próximo miércoles aquí en Diálogo Pastoral, si el Señor lo permite. Dios les bendiga. Santo.